Amados, iglesia, buenos días. El Señor les bendiga grandemente en este sábado, en nuestro devocional Tiempos de Ayuno. Estos tiempos que el Señor me ha llevado a llevar una palabra de reflexión, una enseñanza de reflexión para que como creyentes pues meditemos en esos temas puntuales que son tan necesarios que como cristianos los tengamos claros. Porque sé que hay muchos cristianos, sé que hay muchos creyentes que están en el proceso u otro que le han enseñado las cosas de una manera muy superficial, pero que no la tenemos con la claridad que se debiera tener. Y es lo que busca estos tiempos con Dios, como os he dicho. Normalmente como creyentes queremos de que vamos a la iglesia, recibimos una palabra y que todos nos enseñen, pero la palabra también nos enseña a nosotros, nos da la obligación, la responsabilidad de estudiar, de profundizar, de escudriñar las escrituras, de comprometerme también delante de Dios. No simplemente la escuché, sino meditar y reflexionar en esos temas. Porque así como el pastor maestro que enseña la palabra, que la explica, que la expone de una manera positiva para que los creyentes la puedan creer, esa es su obligación de estudiar, de profundizar la palabra del Señor. Asimismo, el creyente tiene la responsabilidad de meditar en ella, de estudiarla, ¿cierto? Entonces, esa es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad únicamente del pastor. El pastor tiene una parte, pero el oyente, el creyente, tiene la otra responsabilidad, sí, de ponerla por obra, porque ahí es donde se mide el verdadero creyente, por las obras que da la palabra, es decir, el fruto que da por escuchar la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir el tema, el temor del hombre. ¿Cuál es ese mayor temor del hombre? Si yo preguntara, quizás me tendría diferentes tipos de respuestas, ¿verdad? La respuesta tendría de pronto, muchos tendrían miedo a la muerte, tienen miedo a la muerte, o a perder un ser querido, o a enfermarse, o a perder la estabilidad económica, etc. Cada cual sí tendríamos una respuesta diferente. Pero la palabra de Dios nos enseña a qué es a lo que verdaderamente nosotros debemos temer, a qué es lo que verdaderamente nosotros, cuál debería ser nuestro mayor temor. Entonces, son tiempos para meditar en la palabra. Las cosas de a poco están volviendo a la normalidad, pero sin duda de que esto sigue todavía haciendo mella en nuestro país, sigue todavía, los casos son altísimos. Entonces no hay que relajarnos ni de pensar que ya todo pasó. Hay que cuidarnos, hay que guardar todos los distanciamientos, respetar los mandatos de nuestras autoridades, esperar que el Señor muy pronto, sabemos que vamos a estar en nuestros templos, pero que se haga conforme a la voluntad de Dios, que cuando eso pase podamos tomar las medidas necesarias para que podamos estar nuevamente en nuestros tiempos, ¿sí? Entonces el propósito de estos devocionales es despertar en el creyente las cosas que debemos tener claras y cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo la estamos viviendo, cuál es el compromiso que tenemos delante de Dios. La palabra de Dios nos habla en Mateo 10, en el versículo 28, dice la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas lo dice de una manera más explícita. Dice Lucas en capítulo 12, versículo 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El único que tiene la potestad para quitar la vida es Dios, pero el único que también tiene para no solo quitar la vida, sino destruir el alma, es Dios. Porque el Señor aquí les estaba hablando a los discípulos que lo que iban a venir eran persecuciones, pero que no temieran esas persecuciones, porque lo peor que podía pasar en esas persecuciones, lo peor que puede hacer el hombre que estaba persiguiendo, era matar el cuerpo, era quitar la vida, era lo máximo. Pero el Señor Jesús les está diciendo que a lo que ustedes verdaderamente deben temer es al que puede quitar la vida, es al que no solo puede quitar la vida, sino también destruir el alma. Y el único que tiene la potestad para hacerlo es Dios, no es Satanás, porque Satanás mismo
estará con los perdidos en el infierno. Satanás ya es un condenado. Satanás es el primer habitante, es el primer huésped del infierno. Y todos aquellos ángeles caídos que están en prisiones eternas, esos están condenados al infierno, pero que el juicio final todavía no ha llegado. Entonces, estos temas para despertar eso, de que el enemigo, nuestro verdadero enemigo, es Dios. Dios es nuestro enemigo. Y quizás muchos se sorprenderán y dirán, ¿cómo así que Dios es nuestro enemigo? Si Dios es amor, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Dios es amor para los creyentes, para los que son de Él, pero los pecadores, los incrédulos, los que están lejos de Dios, esos son enemigos de Dios. O sea que Dios es el verdadero enemigo del hombre. Dios es el único. Dios es el único. Y es un concepto que debemos como creyentes de tener bien claro nosotros, de que Dios es el enemigo del hombre. Por eso el Señor, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Deuteronomio 4, versículo 24, dice la palabra de Dios: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Fuego consumidor, Dios celoso. Aquí mismo en Deuteronomio 9, versículo 3, dice la palabra: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Les está diciendo al pueblo que va a entrar a la tierra prometida: entiende pues hoy, o sea, le está diciendo, entiende pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Es Dios el que va a destruir a todos los habitantes de esas naciones. Y quizás muchos dirán, pero Dios, ¿por qué va a matar? ¿Por qué Dios va a hacer esto y va a destruir a las naciones? En Génesis, en el capítulo 15, versículo 16, dice, cuando le da la promesa a Abraham, dice que hasta la cuarta generación volverá a ese lugar donde Dios le dio la promesa, que era la tierra prometida. Hasta la cuarta generación, pero Dios dice una razón: porque el pecado aún no ha llegado a mí. Es decir, que todavía no ha llegado el pecado de esas naciones a Dios, y Dios le va a quitar, porque eran naciones idólatras, pecadoras, de lo peor que pudiéramos imaginar. Entonces, esas cuartas generaciones se estaban cumpliendo cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, Dios le está mostrando aquí a Moisés y a todos los habitantes que van a entrar, que entiendan que Dios es fuego consumidor. Isaías 29 en el versículo 6 dice: porque Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llamas de fuego consumidor. Fuego consumidor. Dice más en el capítulo 30, versículo 30: y Jehová hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Fuego consumidor es el Señor. Dice en el 33:14, capítulo 33, versículo 14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fuego consumidor es nuestro Señor. Hebreo 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios nos enseña que Dios es fuego. Dios es un Dios que no comulga, es decir, con el pecado. Todos aquellos que se hacen enemigos de Dios, el enemigo de Dios tiene que entender que está llamado a la destrucción total. Y si hiciéramos un recuento de lo que encontramos en la palabra de Dios en Génesis 6, vemos el diluvio universal, que Dios no perdonó solo a 8 personas, que fueron las que se salvaron en el arca. El resto fueron todos destruidos en el diluvio universal. ¿Qué decir de Sodoma y de Gomorra? Una ciudad que el pecado había llegado al trono de Dios y fueron destruidos. Solo salvó a Lot, a sus 2 hijas y a su esposo. El resto todos fueron destruidos. ¿Qué decir del becerro de oro? Fue el pueblo de Dios. Moisés estaba arriba recibiendo las tablas y escuchó rumores. Dios le dijo: baja, porque tu
pueblo sea corrompido. Cuando bajó Moisés, ¿qué encontró? Que estaban adorando un becerro de oro. ¿Y qué trajo como consecuencia? La destrucción. Ese día murieron solo 3,000. Cada uno coja su espada y mata a su hermano. Ellos mismos, de una vez Dios destruyó a 3,000 en esa noche. ¿Qué decir de la rebelión de Coré? Cuando la tierra se abrió y tragó a todos aquellos, se los tragó a todos aquellos que se habían rebelado contra los ungidos de Dios, ¿cierto? Y los que estaban delante del tabernáculo fueron quemados, fueron muertos en la rebelión de Coré. 14,700 personas murieron por su rebelión. ¿Qué decir de los 24,000 que murieron en número 25 cuando se fueron en pos porque fueron idólatras, sacrílegos, fornicarios, se fueron a fornicar con las mujeres de Moab y fueron destruidos? Así que Dios nunca, ese es Dios, el Dios que ha hecho toda esta en el 70 después de Cristo, ¿cierto? En la rebelión judía, la primera guerra judía, cuando se rebelaron contra Roma y tomaron la fortaleza Antonia, todo esto que ellos tomaron, y el general Tito, igual eso lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo, entró al templo y destruyó a más de 1,000,000 de judíos. Eso lo permitió Dios, porque se habían ido en pos de otros dioses, porque estaban judaizando, porque estaban en la idolatría, estaban en sus propios deleites. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que si bien es amor, pero es fuego consumidor. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, los enemigos de Dios no deben esperar menos que la destrucción, el juicio final. No deben esperar otra cosa menos que eso. En Apocalipsis 6, en el versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. El día del juicio final habrá destrucción total. No va a decir es que voy a esperar un poquitico, voy a esperar un día más, porque todo está establecido. Hay un día en el que la ira de Dios va a ser desatada sobre esta tierra, sobre todos los enemigos de Dios. Eso debemos tenerlo, y por eso, a raíz de todo esto, porque de quien debemos temer es Dios, y por eso Dios mismo envió a su Hijo en forma de hombre, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para llamarnos al arrepentimiento, para que volvamos y meditemos en nuestro camino. ¿Cómo empezó nuestro Señor su ministerio? En Mateo 4, en el versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Juan el Bautista también vino: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Juan 15, en el versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Los amigos de Jesucristo son los únicos que son amigos de Dios, y los amigos de Jesucristo son los que han creído en Jesucristo. El resto son enemigos de Dios. Y por eso es buena esta reflexión hoy, de reflexionar si somos esos verdaderos creyentes. Porque muchos creen que por ir a la iglesia o por recibir una palabra, porque están sentados delante de un televisor, ya son creyentes, ya son cristianos, pero en su corazón no ha habido una verdadera transformación. Y ese es el llamado del Señor en este día, a que reflexionemos, porque por los frutos se nos van a medir. Esta parábola de la vid verdadera habla de eso, de dar fruto. Pero la única manera en que nosotros podamos dar fruto es estar de la mano de Dios, es estar agarrado a Dios, porque si nos soltamos, pereceremos y serán consumidos y seremos cortados, como dice la palabra en Mateo 10, en Mateo 7, en el versículo 19 y 20. 7, 19 y 20 dice: todo árbol que no da buen
no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Solo los que dan frutos son los árboles que podemos decir son árboles de Dios, son frutos sembrados por Dios. Dice en la palabra, porque en el 21 al 23, aquí mismo en Mateo, dice: nunca os conocí. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Aquellos que se creen verdaderos creyentes, pero que no están dando frutos, no pueden decir somos verdaderos creyentes. Y esos falsos creyentes son los que Jesucristo les va a declarar: apartados de mí, nunca conocí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, la ira venidera, el único que puede salvar al mundo de la ira venidera, se llama Jesucristo. Es el único. Entonces, ese es el punto de reflexión en este día. De que reflexionemos de que Cristo es el único camino, de que Cristo es la verdad y de que Cristo es la vida. Que somos enemigos de Dios y el único que nos puede salvar es creer en nuestro Señor Jesucristo, porque se ganó el derecho. Toda potestad me es dada. Esa potestad se la ganó Jesucristo porque venció en la cruz del Calvario, porque fue propicio a los pecados de todos los creyentes, de todos los que han de creer, porque todos tenemos la misma oportunidad. La palabra del Señor nos habla en Hebreos 9, en el capítulo 26 al 29. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Cuando Cristo venga, no tendrá nada que ver con el pecado. Cuando Cristo venga, no va a decir venga, arrepiéntase, solamente viene por los que se arrepienten. Por eso los tiempos finales los estamos viviendo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que está cerca, pero el llamado es a que tú mires a qué bando pertenece, en dónde estás tú, a quién estás siguiendo, a quién estás creyendo, si estás creyendo verdaderamente a Jesucristo. Primera de Pedro 3, en el versículo 18, dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez padeció nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos. No María, no santos, no intermediarios, no buenas obras. El único, una sola vez y para siempre. El que entiende este concepto sencillamente puede alcanzar la vida eterna. ¿Y para qué lo hizo el justo por los injustos? Para llevarnos a Dios. Él es el único que nos puede presentar delante de Dios y no ser consumido. Nadie más, porque Él fue quien pagó el precio. O sea, si no entramos por Jesucristo, sencillamente vamos a ser destruidos en el fuego que nunca se apaga. El sin pecado, el justo por los injustos, todos éramos injustos. Y Cristo pagó el precio por todos y cada uno de nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5. Él se hizo pecado para salvarnos de la ira venidera. Él se hizo pecado para librarnos de la ira, del juicio final. Así que, mis amados,
en esta reflexión, en este sábado, en estos tiempos de ayuno, es a que meditemos que el amor de Dios solo aplica a los verdaderos creyentes. Juan 1:12, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Solo son hijos de Dios a los que han recibido al Hijo primeramente, y por medio del Hijo llegaremos al Padre, porque la ira venidera va a venir sobre esta tierra, el juicio final va a venir y habrá destrucción, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Hebreos 10:31. Por eso hoy, amado creyente, pero si me estás escuchando y tú no has creído, hoy es un llamado para que vengas a Cristo. Para que vengas a Cristo y entiendas que Cristo es el único camino. Porque no hubieron dos crucificados, solo uno crucificado. Aunque a Cristo lo crucificaron con dos ladrones, de los tres, solo el Hijo de Dios fue levantado de entre los muertos. Es el único que se levantó de entre los muertos para darnos vida, para señorear sobre esta tierra. Es el único en el cual puede haber salvación. Por eso hoy el llamado es para que tú vengas a Cristo, o para que restaures tu relación con Cristo y vuelvas a empezar. Porque quizás la doctrina donde te enseñaron cosas que no son. Pero hoy el llamado es para que tú reflexiones en esta palabra y recuerdes que si no estás con Dios, vas a ser destruido. Vas a ser destruido en el infierno. Por eso hoy Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso el llamado de esta palabra y por eso estos devocionales de tiempo de ayuno, para que reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Ven a Cristo, ven a Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, por tu poderosa palabra, Padre Celestial. Porque hoy entendemos, Padre Eterno, que tú no quieres que nadie se pierda, pero tú tampoco quieres que nadie pruebe ese juicio final. Tú no quieres que nadie pruebe ese juicio cuando vengas sin ninguna piedad, porque tú quieres que el hombre llegue al conocimiento de la verdad, y la única verdad es Jesucristo, y el único camino es Jesucristo, el único que nos puede salvar de la ira venidera es Jesucristo, a quien honramos en esta mañana, a quien te damos gloria, Jesucristo, porque pagaste el precio, el justo por los injustos. Gracias por entregarte por nosotros, gracias por bendecirnos, gracias por llenarnos, gracias por amarnos. Te alabamos, te exaltamos, y en el nombre de Cristo Jesús hoy damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Recuerden enviar sus peticiones. Si eres nuevo en el Evangelio, envíanos. Queremos hacer parte de tu vida. Ahí está el link, ahí está nuestro número de WhatsApp, con el cual nos puedes escribir, y estaremos también ayudándote en el crecimiento de esta vida espiritual, porque esa es la labor que Dios nos ha encomendado, encaminarte por el camino de la verdad, por el camino de la palabra de Dios, y que tú conozcas verdaderamente si eres un verdadero salvo, porque la salvación únicamente está en Jesucristo a través de su palabra, que es el gran regalo que Dios nos ha dejado. Que Dios te bendiga grandemente en este